Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta última conferencia de CIEF 15. Antes de iniciar, desde la comisión organizadora, quisiéramos anunciarles, comunicarles que lamentamos el fallecimiento del doctor Ricardo Krovac, quien desde hace más de 20 años dirigía la maestría en enseñanza de las ciencias naturales en la Universidad del Comahue. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, colegas, compañeros de trabajo, muchos de ellos muy vinculados a la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con esta última conferencia, sin antes agradecerles a todos los colegas que han participado durante toda esta semana en las diversas actividades que propuso en todos los diferentes espacios del aula virtual y el entusiasmo con ellas, que si bien cada uno de nosotros ha estado en lugares, hemos podido, sí, los colegas, vale decir que al finalizar la conferencia vamos a realizar un pequeño acto de cierre para despedirnos y, bueno, un poco recorrer algunos momentos de esta semana que ha sido tan intensa de trabajo. Así que luego de la finalización de la conferencia están invitados a compartir ese momento. Hemos invitado a todos los conferencistas que han pasado por aquí en la semana y vamos a poder compartir un momento todos juntos hacia el final. Antes, además, quiero, bueno, como muchos de ustedes ya saben, o todos, detrás de cada una de las conferencias, en este trabajo para este CIEF digital, hay todo un equipo trabajando y garantizando que las cosas salgan bien, y si hay alguna cosa que no sale bien, también garantizando que tenemos algunos planes para resolverlos. En el caso de esta conferencia, contamos con David Merlo y Nicolás Baudino, que van a estar haciendo la asistencia académica, y con Nicolás Velasco y Bruno Danielo, que están en la administración técnica de esta conferencia, así que un agradecimiento especial para ellos. De ellos depende de que todo esto, de que podamos llegar con esta propuesta. Algunos anuncios antes. Tienen dos opciones para participar quienes están asistiendo a la conferencia. Por un lado, el espacio de preguntas y respuestas, que lo reservamos específicamente para hacer preguntas a los conferencistas, preguntas que son allí trabajadas por el equipo de asistencia académica. En el caso en que las preguntas son muchas y que no podrían responderse todas, allí David y Nicolás se van a encargar de tratar de sintetizarlas de modo tal que podamos conversar con los conferencistas tratando de dar respuesta a todas sin necesariamente formular todas las preguntas. Por otro lado, tienen el espacio de chat. Muchos de ustedes por allí quieren presentarse o saludar al resto de los colegas, y para eso es importante que utilicen el espacio del chat y no el de preguntas y respuestas para evitar allí que se generen complicaciones en ese trabajo. Bueno, dicho esto, invito a nuestros conferencistas del día de hoy, Juan Manuel Martínez y Liliana Abrate, a ver si pueden llegar con sus cámaras. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal? Hola, Liliana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta conferencia, como ustedes saben, trata sobre esta cuestión de la investigación y la formación docente. Van a tomar la palabra en forma consecutiva Liliana y Juan Manuel para conversar sobre para compartirnos su perspectiva sobre estas cuestiones, y al final trabajaremos con las preguntas que cada uno de ustedes pueda ir haciendo. Presentación de Juan Manuel. Digo, Juan Manuel, bueno, muchos aquí en la asociación ya lo conocen, es licenciado en Física en FAMAF, en la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Física con énfasis en Educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, y FAMAF,
Desde 1986 trabaja como profesor e investigador en Esquel, en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, desarrollando actividades que articulan escuelas, redes de docentes de física y variados grupos de estudiantes de diferentes disciplinas científicas. Desempeña actividad de docencia y gestión orientada a la investigación educativa en institutos superiores de formación docente del Chubut, y también participa activamente tanto en la Asociación de Profesores de Física como en la Asociación de Físicos de Argentina. Liliana Abrate es profesora de educación preescolar de la Escuela Normal Alejandro Carbó, aquí de Córdoba, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Ciencias Sociales de la misma universidad. Ha sido docente en diversas instituciones educativas, desde nivel inicial, secundario, nivel superior, profesorados, institutos de formación docente y en la universidad. Desde el año 1986 integra la Cátedra de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación, en la cual se desempeña actualmente como titular. Entre los cargos de gestión, ha sido vicedirectora de la Escuela Nueva Juan Mantovani, aquí en Córdoba, vicedirectora y directora de la Escuela de Ciencias de Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y ha abordado diferentes temas pedagógicos en programas de investigación con incentivos. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, en tareas de capacitación, ha dictado cursos de formación docente continua en temas de gestión institucional, en el marco de proyectos de extensión universitaria y en postitulación docente del Ministerio de Educación. También ha trabajado en capacitación del Instituto de Capacitación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, ha dictado cursos de posgrado, diplomaturas y maestrías, y actualmente se desempeña en el cargo como directora general de Educación Superior del Ministerio de Educación de Córdoba. Bueno, dicho todo esto, le vamos a dar la palabra a Liliana para comenzar con su exposición, y terminada la exposición, Liliana le va a pasar la palabra a Juan Manuel para continuar con eso. ¿Sí? Bueno, adelante Liliana, bueno, muchas gracias. Muchas gracias Marcelo por tu presentación. La verdad que tantas cosas que has dicho de mí me hace dar cuenta del tiempo transcurrido y los años acumulados. Pero bueno, muchas gracias. Yo en primer lugar voy a ir compartiendo la pantalla. Quisiera agradecer especialmente a todos ustedes por la posibilidad de estar en este momento compartiendo este encuentro tan prestigioso y de tanta... que congrega a una comunidad tan comprometida con el trabajo de la enseñanza de la física. Así que un especial agradecimiento por esta oportunidad y espero poder participar con algunas reflexiones en los debates que a ustedes les interesan. Bueno, en primer lugar quería traer a esta mesa una primera reflexión sobre la complejidad y las implicancias de la investigación educativa. Me gustaría comenzar por esta primera cuestión rápidamente. Se trata de la pregunta inicial acerca de qué comprende la investigación educativa, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de investigación educativa? Porque si a simple vista uno puede decir investigamos la educación, pero esto es una misión bastante ambiciosa, porque como decía el pedagogo argentino Juan Mantovani, la educación es toda la vida, es toda la sociedad, es un objeto muy difícil de recortar, muy difícil de abarcar, por tanto, acá encontramos un primer tropiezo que es el objeto mismo de la investigación. La educación es un fenómeno universal, se ha dado con distintos formatos, pero siempre ha estado presente en todos los grupos sociales, en todos los momentos históricos, porque justamente se trata del proceso de transmitir el legado cultural que cada sociedad procura conservar, y entonces recibimos a las nuevas generaciones y ofrecemos a ellos la mejor manera de que ellos puedan, porque ellos tienen el derecho de apropiarse de ese conocimiento construido por muchos años y que es imprescindible para inserción en el mundo social, el mundo adulto. Entonces podríamos decir que este objeto, la educación tan amplio, es abordado por un conjunto de disciplinas que van conformando el campo de la ciencia de la educación y allí van asumiendo esta imposibilidad, ¿no?
pero a decir verdad, la configuración y el desarrollo de las ciencias de la educación, tanto desde sus teorías y desde sus prácticas, tuvieron un desarrollo particular y un momento histórico particular. Podríamos decir que con más claridad, desde el siglo XVIII se ve el proceso de configuración científica, y aquí traemos una cuestión importante a considerar, que es la relación entre educación y escolarización. La educación, como decíamos antes, es ese proceso tan amplio que excede el ámbito de las instituciones educativas, pero la escolarización es un proceso que se dio particularmente a partir de la modernidad, cuando las escuela en el sentido más amplio, ¿no es cierto?, desde el jardín de infantes hasta las universidades, cuando las instituciones educativas adoptaron un formato especial para poder encargarse específicamente de esta tarea de la transmisión. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque efectivamente, cuando se fueron conformando las escuelas y se fueron articulando los sistemas educativos a cargo de los estados, ahí podemos ver un encuentro entre la investigación educativa y ese mismo proceso de escolarización, donde la retroalimentación, la nutrición, cómo se fueron nutriendo ambas esferas, ¿no?, las prácticas escolarizadas y la producción de conocimiento, construyó un diálogo, un intercambio que al mismo tiempo iba dando legitimidad a ese mismo proceso de institucionalización. Entonces podemos reconocer cómo la producción científica sobre la educación está fuertemente ligada a la emergencia de la consolidación de los sistemas educativos en el mundo. Diríamos que escolarización e investigación es un encuentro productivo. Ahora bien, otra cuestión que aparece aquí y que viene a cuento de esta complejidad de la tarea investigativa, también ocurre en las ciencias sociales, es el profundo involucramiento, ¿no?, la relación tan estrecha que tiene el objeto a ser investigado y el sujeto que investiga. En nuestro caso, nosotros hacemos escuela e investigamos ese mismo hacer. Formamos docentes e investigamos esa misma formación. Por tanto, hay un involucramiento muy complejo a la hora de producir la práctica investigativa. Y sobre todo porque además aquí en esta imbricación, en esta relación, está la relación también entre investigación e intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente investigamos para explicar, también investigamos para dar respuestas, para generar propuestas que puedan la mejora constante. Sandra Carli, una investigadora argentina, hace un tiempo en una jornada de investigación acá en Córdoba, decía que proponía ella cambiar la denominación, decía que no convendría seguir hablando de investigación educativa, sino convenía hablar de investigación en educación. Y con esa expresión ella trataba de generar como una manera de ilustrar o de definir la tarea de indagar, explorar y explicar fenómenos educativos con mayores márgenes de libertad, y corriendo momentáneamente la preocupación o la demanda por la proposición. Y bueno, esta es una cuestión de amplio debate, de profundo debate permanente, y es la preocupación sobre la investigación que solo explica, o la investigación que también propone la intervención. Tenemos bastantes divisiones, espacios, paradigmas con estas posiciones. Tenemos aquellos que sostienen que el corrimiento de la investigación el corrimiento de la intervención es imprescindible, y aquellos que incorporan a la misma investigación los procesos de intervención, caso de las investigaciones participativas o la investigación a acción. Bueno, solemos escuchar muchas críticas de ambos lados, ¿no?, hacia la investigación educativa que solo se ocupa de explicar, o inversamente de aquellas que se ocupan tan fuertemente de las intervenciones. Entonces, atravesado por esta complejidad, el crecimiento y la consolidación de la investigación educativa va mostrando distintos encuentros y desencuentros, muchos de los cuales yo apenas los voy a anunciar, pero Juan Manuel va a hacer mayores precisiones y va a ahondar en la particularidad de la enseñanza de la formación docente en el nivel superior y en la disciplina que nos ocupa. Pero de esta manera es como se fueron diversificando los campos, se fueron enriqueciendo las disciplinas científicas, y siempre el atravesamiento de la investigación y la intervención está presente. Ahora, en todo este derrotero, desde el comienzo, la formación docente siempre ocupó un lugar importante, un lugar destacado. No solo porque siempre se constituyó en un espacio de fuerte demanda, demandas políticas, demandas sociales, demandas pedagógicas, sino que también
en sí mismo se constituye en un objeto que se va reconfigurando, ¿no? Y van variando y atravesando en ese proceso distintas concepciones, teorías pedagógicas, desde las propias disciplinas que se enseñan, desde los abordajes sociológicos, culturales, etc. Sin hacer una extensión en ese debate, quiero detenerme en estos tres paradigmas que atravesaron la investigación educativa, que siguen atravesando y siguen estando presentes en la investigación educativa, paradigmas en tanto visiones generales, coherentes, que se sostuvieron también para la investigación social y que tienen particulares improntas en la investigación de la formación docente. En primer lugar, el paradigma positivista, desde el cual se pretenden encontrar relaciones causales para explicar los fenómenos educativos, ¿no? Procuran dar respuestas a cuestiones como, por ejemplo, qué causas producen el desgranamiento en la matrícula del sistema educativo, cuáles son las variables que inciden en la calidad educativa. La mayoría son estudios de base estadísticas, se orientan más a temáticas macroestructurales, tales como, bueno, la matriculación, la ratio de números de alumnos por profesor, algunos estudios de evaluación del rendimiento escolar. Sus formas de proceder, en fin, alimentan más lo que se conoce como la investigación cuantitativa. En el caso de la formación docente, en el campo de la didáctica especialmente, podemos identificar que bajo este paradigma, en los años 60 se realizaron algunos estudios a los que Edith Lidwin, otra investigadora argentina, criticaba porque decía eran estudios de naturaleza descriptiva, trabajaban sobre situaciones controladas y tenían una frente impronta controladora. Bueno, otro paradigma en disputa en este campo y de mucha incidencia para la investigación sobre la formación docente fue el paradigma interpretativo. En este paradigma se observa la realidad social para interpretarla, procurando comprender los hechos sociales a partir de los propios protagonistas, ¿no? Descubriendo las significaciones que se juegan en esas acciones cotidianas. En este caso, en vez de buscar leyes generales, lo que se busca son regularidades a partir de conexiones casuales concretas, entre condiciones de subjetividad, condiciones materiales, etc. Este fue un paradigma muy destacable en las investigaciones que permitieron comprender y describir la realidad educativa, porque trajeron en su análisis las percepciones y las interpretaciones de los sujetos que intervenían en ese hacer, ¿no? Esto que decíamos antes, hacer escuela y estudiar ese propio hacer, que era inadmisible en el paradigma positivista, o al menos muy criticado, acá se incorporaba como un desafío. Porque en este paradigma lo que interesa es la comprensión en profundidad de los casos, en el orden, incorporando el orden simbólico, las significaciones. En nuestro país, a partir de la década del 80, es que encontramos algunos estudios donde se profundizó sobre todo la indagación sobre el aprendizaje y sobre las propuestas de buena enseñanza que apelaban a la comprensión. Varios investigadores reconocen que el aporte de este paradigma tuvo que ver con el giro y algunos desarrollos muy interesantes de las didácticas específicas, ¿no? Porque claro, esta perspectiva o este paradigma se planteaba preguntas como, por ejemplo, cuáles son los significados que se juegan en una relación educativa, cómo se intervienen las percepciones de los estudiantes, de los alumnos y las alumnas cuando se relacionan con un tipo de conocimiento, las motivaciones y cómo confluían las relaciones familiares, etc. Otro paradigma que intervino en este debate es el paradigma crítico. Bueno, también de mucho aporte para la investigación en la formación educativa. Es un paradigma que toma como punto de partida la concepción acerca de que lo social está determinado por cambios en la estructura material a lo largo de la historia. Entonces, no es una situación que se puede reducir, se estudia una situación partiendo de la idea que no se puede reducir a leyes que la explican, sino que son hechos que en sí mismos contienen contradicciones, presentan opuestos en luchas, y por lo tanto el enfoque dialéctico es el que propone una mirada dinámica en búsqueda de las contradicciones y cómo se van resolviendo paulatinamente estas contradicciones. En el campo educativo particularmente, este paradigma crítico trajo una idea fundamental, y es que la finalidad de toda investigación debe ser la transformación social de las prácticas educativas. Entonces la idea central es
cuestionar los sustratos ideológicos intrínsecos en las prácticas educativas, hacer visibles que toda acción pedagógica contiene una concepción y una acción política y social. Aparecieron muchas investigaciones en el orden de las condiciones sociales y económicas que inciden en los procesos educativos, en el sistema educativo, las concepciones de calidad que subyacen en esas mismas evaluaciones del rendimiento escolar, o las concepciones que aparecen en los proyectos de transformación, y en el caso de la formación docente, cómo subyacen distintas concepciones y acciones políticas para la formación docente. Bueno, como se podrá advertir, ante estas distintas tradiciones, cada una con su propio posicionamiento y con sus aportes, el debate de ellas va generando un enriquecimiento y un crecimiento de la investigación social. Y esto lo va a identificar una investigadora rosarina, Elena Chili, cuando dice que en los últimos años las investigaciones han partido del reconocimiento de la complejidad de los procesos educativos, y advierte la necesidad de no quedar atrapados en dicotomías, en polarizaciones, como por ejemplo durante tanto tiempo nos insumió el debate entre la investigación cuantitativa y cualitativa, entre lo macro y lo micro, etc. Ella propone, para superar estas falsas polarizaciones, propone una perspectiva, construir una opción teórico-metodológica basada en la lógica de la investigación compleja y dialéctica, ¿no? Recupera los fundamentos generales de la tradición de la ciencia, de la tradición crítica de las ciencias sociales, y procura dar cuenta de cómo las concepciones sociales subyacen en los fenómenos educativos y desde la investigación requieren su visibilización. Entonces, para Chili, las lógicas complejas, dialécticas, que subyacen y que podemos empezar a descubrir en el mundo socioeducativo son una tarea que permitiría superar estas contradicciones. Ahora bien, sostenida en estas mismas ideas que nos plantea, estos desafíos que nos plantea esta autora, y muchos más que se suman a esta perspectiva, si nosotros nos quedamos solo con el debate de los paradigmas, estaríamos en un plano de idealidad, en un plano de teoría, que no nos permitiría ver otras cosas. Yo quiero agregar a esto que, en realidad, la tradición, la institucionalización, el desarrollo de investigaciones educativas en nuestro país es muy escaso. Tendríamos que decir que es reciente, porque es un campo que durante la mayor parte del siglo XX se encontraba habitado escasamente en Capital Federal, interrumpido con mucha frecuencia, y reunía un grupo minúsculo de académicos. Se podría decir que hasta la década del 80 era muy escasa la actividad de investigación educativa sistemática, institucionalizada, y ni hablar de la continuidad, ¿no? Entonces, recién con el retorno a la democracia se suceden algunas políticas, a partir de ahí se suceden algunas políticas estatales, nacionales y provinciales que hicieron posible lo que en un coloquio que traigo acá a consideración se reconoce como los 30 años de la investigación educativa en Argentina. Fíjense, en abril del 2015 en Buenos Aires se realizó un coloquio que se llamó A 30 años de la investigación educativa en Argentina, y tomaba el periodo 1984-2014. En esa ocasión se propuso hacer un balance de la investigación educativa con una apuesta colectiva, pluralista, una convocatoria amplia, y que sostenían los organizadores que el futuro de la investigación educativa en nuestro país estaba indisolublemente atado a la promoción de ese mismo debate, pluralista, crítico, con rigor intelectual, y que necesitaba de la vitalización de la democracia. Es decir, el coloquio fue realizado a partir de la convicción de que la investigación educativa había cumplido un importante papel en estos 30 años, y que era momento de que los propios investigadores, que al momento ya éramos una comunidad importante de investigadores, docentes, quienes estábamos en la gestión de las universidades, etcétera, o de los institutos de superior, éramos una comunidad importante y podíamos dar cuenta de un sostenimiento de la actividad en investigación. Y traigo este evento porque realmente ese objetivo que ellos proponían de sistematización, hace apenas 6 años, no hace mucho,
solo fue posible porque en el transcurso de ese periodo se venían realizando un montón de actividades, se venían sosteniendo dispositivos, políticas de sostenimiento de la investigación y que se reflejaban también en algunos eventos regionales, eventos nacionales, eventos locales, ¿no? Por ejemplo, las jornadas de investigación en educación que se vienen haciendo en la Universidad de Córdoba desde el año 1998, jornadas nacionales de práctica docente, encuentros regionales sobre la educación superior, etc. Bueno, entonces, como quiero señalar acá es que, así como dije que en el inicio de la investigación educativa, la formación docente ocupó un lugar importante, lo que quiero señalar es que en todo este periodo también la formación docente siempre estuvo presente como una temática convocante, y de esa manera se fue constituyendo como un subcampo de la investigación educativa, con sus propios rasgos identitarios, con avances, con retrocesos, con estancamiento, pero nunca dejó de estar presente. Y en ese sentido, nuevamente, la relación con los procesos de institucionalización tuvieron que ver, porque desde la década, en realidad desde los años 70, pero más claramente desde la década del 80, asistimos a procesos de incorporación de la formación docente en el nivel superior. Y estamos con distintas actividades donde se empieza a correr el paradigma normalista en la formación docente hacia un paradigma más profesionalizante. Digamos, esto fue más propio de la formación para el nivel inicial y primario, pero también tiñó la formación de profesores de secundaria. Realmente desde la década del 90 significó un movimiento, una movilización muy grande. Todos los niveles del sistema educativo se vieron reestructurados, más allá de los desacuerdos y de las críticas que supimos hacer en ese momento a la ley federal, y todos los procesos que se vivieron por aquella época. Esa movilización también generó fuertes demandas, fuertes debates que contribuyeron a la investigación en educación, y principalmente a la investigación en la formación docente. En el caso del nivel de la formación de profesores para el nivel secundario, se hizo fundamental avanzar en la actualización disciplinar, y eso significó una serie de políticas, poner en marcha una serie de políticas, dispositivos que permitían la profesionalización de los docentes. Entonces, quiero decir con esto que en el derrotero, en el proceso de la investigación educativa, el subcampo de la investigación referida específicamente a la formación docente, no solamente mostró los debates sobre distintos paradigmas, sino que también fue transitando por los avatares de su consolidación y su institucionalización. Claramente, podemos decir que en las décadas posteriores, después de los 90, asistimos a políticas nacionales y regionales que dieron cabida a dispositivos que consolidaron y que sostuvieron ese trabajo de investigación. En ese caso me estoy refiriendo a los programas de formación docente continua, a los programas ministeriales para generar investigaciones, eventos científicos. En el caso de, nosotros tenemos también en Argentina la creación del Infod, que significó no solamente claridad en políticas para formación docente, sino también la apertura hacia espacios de la investigación en el nivel superior, en los institutos de nivel superior. Bueno, pero como sé que ya me debe estar quedando poco tiempo, no quiero detenerme en las particularidades que va adoptando este subcampo de la investigación, sino que quiero avanzar o compartir con ustedes en el cierre con lo que serían las preocupaciones que persisten. O sea, podemos reconocer la configuración de este subcampo, el avance de la investigación sobre la formación docente, pero persisten algunas preocupaciones que son las que quiero compartir para el cierre. En primer lugar, la preocupación acerca de cómo se difunden las producciones científicas, cómo son los caminos de la divulgación, los posibles receptores de los escritos y de los informes de las investigaciones, porque sigue quedando recortado, pareciera que sigue quedando recortado los circuitos de validación académica, y encontramos pocos puentes, pocos caminos para que lleguen hacia los destinatarios más deseables, como son los propios actores del sistema educativo. Eso es una preocupación en la que tenemos que seguir trabajando.
Una segunda preocupación tiene que ver con los desencuentros entre temáticas y prácticas. Todavía asistimos a encontrar que hay distancias, a veces hay aproximaciones, pero muchas veces encontramos distancias entre los temas que se investigan desde las universidades, desde los propios institutos de nivel superior o de los institutos de investigación, ciertas distancias difíciles de acercar entre las temáticas que seleccionan y las problematizaciones que se identifican en la vida cotidiana. Y una tercera preocupación que más bien es un debate candente, tiene que ver con los distintos tipos y niveles de reconocimiento que alcanzan las producciones científicas según sean producidas por los dos sistemas, los dos circuitos que componen el nivel superior, ¿no? Según sean producciones de la universidad o producciones de los institutos de nivel superior o institutos terciarios, como solemos decir. Bueno, ya Juan va a hablar de algunas características de estos dos circuitos. Siguen persistiendo algunas diferencias en cuanto al reconocimiento de esas preocupaciones, y sobre todo nos preocupa que tenemos entre manos resoluciones conflictivas que suelen reproducir esas mismas diferencias. Acá estoy ubicando en esta preocupación, estoy ubicando la preocupación sobre la formación para la investigación, que pareciera no formar parte de la formación inicial de docentes, sigue quedando relegada a la formación de posgrado, a la formación de postitulaciones. Y esto me parece que es una preocupación sobre la que tenemos que seguir trabajando. Por eso, a partir de estas preocupaciones, desde mi punto de vista, creo que los desafíos y los desafíos que tenemos para abordar en las próximas décadas y en los horizontes de trabajo en los que podemos sumarnos, mi propuesta es trabajar por entramar, articular y confluir, encontrar puentes, espacios de confluencia entre la formación y la tarea investigativa. Esta dicotomía que suele aparecer entre formar para el oficio de enseñar y formar para la investigación, creo que es una dicotomía que forma parte de lo que Elena Achilli dice, falsas dicotomías. Es decir, tenemos por delante mucho trabajo para hacer en torno a temáticas para indagar, a preguntas para reformular, a espacios y encuentros donde la investigación entre en diálogo más estrechamente con la formación. Tomo aquí la idea que nos trae Edith Lewin cuando dice que los oficios de los docentes no pueden excluir entre sus quehaceres la interrogación permanente. El oficio de enseñar incluye el espíritu investigativo y dice, dentro de su quehacer cotidiano, la interrogación permanente debe abrir los horizontes, generar nuevos límites, nuevas condiciones, nuevas posibilidades y desbordar los límites. Entonces, creo que estamos trabajando cada uno desde nuestros lugares, y estas son, a pesar de las adversidades que estamos transitando, estos son espacios en los que nos permitimos encontrarnos. Creemos que estamos trabajando cada uno desde nuestro lugar para procurar esta, como Mafalda nos ve, esta aventura de ser docente, ¿no? Homenaje a Quino en este mes, procurando trabajar para que esta aventura se despliegue cada vez más en un entramado articulado, donde la diversidad de investigaciones dialogue y se encuentre con los protagonistas del hacer, de generar ese oficio de enseñar y de formarse para ese oficio de enseñar. Bueno, hasta aquí mi exposición, espero haber respetado el tiempo disponible. De todas maneras quedamos en diálogo para las preguntas. Ahí veo la cámara prendida de Juan Manuel, así que le paso la palabra. Bajo mis filminas, parece que todo sigue funcionando bien, así que te dejo en tus manos la pantalla, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Lili. Primero, buenas tardes a todos. Les agradezco esta oportunidad de participar en una temática que realmente me ha ocupado durante varios años, en este lugar común entre la universidad y los institutos de formación docente. Entonces, por lo que ha visto y nos ha dicho un poquito Liliana, nos ha presentado un panorama bastante general, en el cual, digamos así, desde la física nosotros no estamos muy acostumbrados a escuchar.
pero que es un panorama interesante en el cual enmarcar lo que finalmente voy a querer decir, que tiene que ver con la articulación entre estos dos subsistemas. Bueno, remitiéndome al título, les voy a decir desde qué experiencias hablo. Yo hablo desde la universidad por un lado y desde los institutos de formación docente por el otro, y de alguna manera eso me permite plantear algunas cosas desde estos dos mundos. Y quisiera empezar con una pregunta, a ver, sería, ¿cuál sería un posible estado de situación, digamos así, en cuanto a la formación docente en física, pero desde la mirada de la investigación? Yo voy a tratar de pormenorizar y de alguna forma particularizar en el área de enseñanza de la física. Voy a tratar de hacerlo desde tres marcos: de un marco de regulación, desde las ofertas, y luego en la función de investigación particularmente. Como dijo Lili, digamos, nuestro marco regulatorio nos propone un sistema binario para la formación docente, binario de dos subsistemas, universitario y no universitario, el que decimos normalmente terciario, y nos propone, por otra parte, el marco regulatorio que deberían articular entre sí. Aquí, solo a nivel de mostrarles dos leyes que están vigentes y que nos rigen, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional, que viene a suplantar a la Ley Federal de Educación, donde uno ve que define los subsistemas, define las funciones para los subsistemas por igual, entre las cuales uno ve la investigación, o sea, la docencia, investigación y servicio, tanto para la universidad como para los institutos. Y por otro lado, la Ley de Educación Nacional da un hincapié en incentivar la investigación. Por otro lado, también hablan permanentemente estas dos leyes de la articulación entre estos dos subsistemas, ¿sí? Porque particularmente en ese artículo, en el 73, habla de coordinar y articular acciones, ¿sí? Y por otra parte dice cuáles son los mecanismos, fundamentalmente señala los convenios, pero hay muchos otros mecanismos. Esto quiere decir que desde el marco regulatorio tenemos ese estado de situación donde la investigación está presente como función en la formación docente, en general. Ahora, en cuanto a la oferta particular y la formación docente en profesorado de física, uno podemos decir cuál sería el estado de situación de los dos subsistemas. Entonces, estas diapositivas las presenté el año pasado y quizás ahora las actualicé un poco. Pueden faltar algunas, pero si miramos el sistema universitario, tenemos que hay 25 ofertas en, digamos, casi todas las provincias del país. En algunas nos están faltando, digamos, en universitario, y eso, de alguna manera, es el 24% del total de la oferta, digamos, ¿sí? Pero hay un 83% del país que ofrece profesorados de física universitarios. Por otra parte, el subsistema no universitario, en algunos casos cubre las, digamos así, las vacancias que tenía el universitario, salvo en dos provincias donde no se coincide, que son Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y esta oferta no universitaria constituye el 76% de la oferta de todos los profesorados de educación en física del país. Así que si la miramos, podemos establecer diferencias o no, pero podríamos decir que un 90% del país tiene oferta de profesorado de física, sea universitario o no universitario en este momento. Es decir, que del lado de la oferta podríamos decir que hay un encuentro ahí, ¿no? Por otra parte, si uno va más adentro, también uno puede decir que desde los diseños se ha producido como un encuentro o un acercamiento, si ustedes quieren, en cuanto a la formación docente, tanto a nivel campos de formación y cargas horarias y unidades curriculares. Esto hablo de encuentro entre los dos subsistemas. Por ejemplo, por citar una cosa muy general, aquí tenemos un instituto como el Simón Bolívar de Córdoba, que pertenece al Infod, y en 2015 tiene este tipo de cargas horarias en cuanto a los campos que se han definido en el Consejo Federal de Educación: campo de la formación general, de la práctica y la formación específica.
Si miramos esto mismo con una propuesta que hace el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales, el CUSEN, en el 2013, cuando plantea los estándares, este consejo de alguna manera reúne a muchos profesorados, entre los cuales está el profesorado de física, y miramos un poco los números solo así en general, vemos por ejemplo que en esta formación, que podría decirse la formación general en el no universitario, no hay demasiadas diferencias en cargas horarias, y quizás en los campos de formación específica sí hay un poquito más, como es normal en los profesorados de física, no tanto así en los institutos de formación docente, quienes tienen un poco más de énfasis en la práctica. Pero las diferencias no serían sustanciales en ese campo. Aquí, muy a vuelo de pájaros, si miramos los planes de estudio, acá tenemos otro profesorado del Infod, que es un ejemplo general, que es el de Río Negro, en General Roca, profesor de física, donde tenemos 33 unidades curriculares en la formación docente, y lo que está en azul es una línea, un eje, que en los profesorados no universitarios ha sido muy claro, que es el eje de la práctica profesional docente. En esto que decía Liliana, de una tendencia a la profesionalización en cuanto a la práctica de enseñar. Por otro lado, no es ajena a la investigación, que aparece en algunos espacios, específicamente, aunque en las prácticas y en la didáctica sigue adelante. Esto es no universitario. Miremos ahora un universitario, por ejemplo, Universidad de Río Cuarto, en otro lugar. ¿Cómo se va ayornando en función de estas nuevas propuestas? Que nuevamente tenemos esta línea de práctica docente en todos los años, cosa que anteriormente estaba casi en el último año, radicada ahí, y también aparece la investigación educativa como un espacio específico, quizá menos de lo que uno quería, pero aparece, digamos así, y también aparece nuevamente ligado a las didácticas y dentro de la práctica. Aunque en la práctica aparece esta un poco discusión que Liliana puso entre lo que sería intervención y investigación, que todavía está en debate, pero de alguna manera el eje de investigación educativa sigue presente. Hasta ahí tenemos entonces este acercamiento, de alguna manera, en cuanto a los diseños. Miremos ahora un poquito el estado de situación en la función de investigación, en los dos subsistemas, siempre comparando. ¿Cuál sería la situación de las comunidades? Por ejemplo, la universitaria, la comunidad universitaria de formación docente, particularmente en el área de física, y desde que se crea la APFA y tenemos el primer de estos simposios, llevamos 30 años, un poco más, quizá de esta diálogo y discusión, si se quiere. Por otra parte, uno podría decir que en función de lo que uno conoce y se conoce dentro del ambiente, podríamos decir que la comunidad de investigación educativa universitaria está en este momento consolidada. A ver, yo quiero ser muy cuidadoso con las palabras, lo que quiero decir es que en este momento cuenta con difusión, porque tiene estas dos grandes reuniones en Ciencia de la Física, y particularmente una dedicada a investigación, tiene la revista, tiene producción, hay tesis, hay grupos que podría decirse que son consolidados en las universidades, y también tiene formación de posgrado, una de las cosas que también Liliana señalaba en el otro subsistema. Si pasamos al otro, el subsistema no universitario, deberíamos preguntarnos un poquitito qué camino siguió la investigación, porque como bien decía Liliana, es más joven en este sentido la investigación educativa en los profesorados. Y aquí me gustaría retomar algo que fue crucial, yo considero, en la formación docente. Porque a partir de la Ley Federal de Educación en los años 90, con mucha crítica o no, se establece que habría que formar investigadores y administradores educativos, entre uno de sus objetivos para la formación docente. Y así los diseños curriculares en esa época toman como eje la investigación educativa. Por lo tanto, ahí estamos observando que en el sistema no universitario hay un énfasis en la investigación educativa que se constituye en un hilo conductor
en los diseños. Posteriormente, la Ley de Educación Nacional va a hacer más énfasis hacia la profesionalización docente, como decía Liliana también. Entonces se pasa a preparar profesionales para enseñar y generar y transmitir conocimientos. No se hace explícita la palabra investigación, pero se la deja en el término generar conocimientos. Se definen esos campos que yo señalé antes, el general, específico y la práctica, y ahora el eje pasa a ser la práctica docente, como mostré en los diseños que les hice ver hace 2 minutos atrás. O sea, la investigación educativa como que deja la órbita del diseño, ¿y dónde queda? Y queda sostenida desde el Instituto de Formación Docente Nacional, que se crea junto con esta Ley de Educación Nacional. Crea un área de investigación, ese instituto, y sostiene la investigación educativa en los profesorados, particularmente lo de física, 7 años con convocatoria, desde el 2007 hasta el 2015. Entonces ven ahí que se sostiene la investigación, pero también hay cortes en ese sentido. Entonces, ¿cómo podríamos, por así, caracterizar la comunidad ahora no universitaria con estos lineamientos? Ahí tenemos lo que acabo de decir. Llevamos 12 años del Infod, pero en realidad de esos 12, 7 solamente sosteniendo los proyectos de investigación, y luego se deja en manos de las jurisdicciones, que querría decir las provincias, y el Infod se dedica a hacer otro tipo de estudios como estudios nacionales, hasta hace muy poco. Entonces, si miramos ese panorama, podríamos decir que la comunidad de investigación educativa no universitaria, y particularmente en enseñanza de la física, todavía no estaría consolidada en el mismo sentido que lo estaba la universitaria. O sea, no habría una cultura consolidada y un trayecto de investigación consolidado, por muchas causas, no solo por la que enuncié yo. Pero sí es cierto que transita procesos de institucionalización, porque hay marcos regulatorios, las provincias lo han generado de mano del Infod, se realizan estas jornadas y encuentros que sostienen, como bien aclaraba Liliana, que son de hecho hitos muy importantes, algo parecido a lo que pasó en nuestra asociación de profesores de física, pero tiene estas deudas que sería esta poca difusión de las producciones más allá de los propios institutos o las jornadas, y siempre hay un reclamo por detrás de esta formación de posgrado, que bien no se sabe dónde hacerla, si hacerla en el propio sistema como postítulos o hacerla en las universidades, lo cual de alguna manera está reclamando esto que la ley nos obligaba, que sería la articulación. Y por otra parte, estamos viendo que tampoco en este área hay grupos con permanencia en el mismo sentido que en la otra comunidad. Muchas serían las explicaciones que uno puede dar, pero esto sería como un estado de situación que yo quería plantear. Entonces, desde estos 3 lugares, la normativa, los diseños y la investigación educativa. Ahora bien, quiero pasar a otro punto de vista para compartirles qué es por qué y cómo yo creo que hoy sería importante tomar en manos esta deuda de articulación que tenemos entre estos 2 subsistemas, ¿sí? En torno a la investigación educativa, que es quizás en la cultura que más nos está doliendo, entre comillas, entre los 2 subsistemas, entre los 2, ¿eh? No digo en uno o en otro, digo entre los 2. Entonces, miramos esto un poquito desde ¿por qué habría que articular? Desde 3 lugares, desde diseñar culturas, profesionalizar, y luego veremos algunas oportunidades. Particularmente desde diseñar culturas y profesionalizar, yo pienso que si ambas comunidades se vinculan y dialogan sobre el rol de investigación en la formación docente, se podrían diseñar y sostener culturas de investigación. Y no quiere decir una u otra, que no está todavía consolidada, sino que si se dialogan, se podrían entrelazar esas culturas. Se podrían expandir las realidades, es decir, los subsistemas, podrían verse entre sí y de alguna manera hablar de multiplicidades
y diversas cosas que podrían irse mirando como objetos de investigación, acercar esto de las temáticas a las prácticas, se podría. Y por otra parte, se podría tejer lo que también para mí es una deuda, digamos, como país, tener redes nacionales de investigación, no redes en subsistemas, sino redes nacionales en torno a la formación docente, siempre con el objetivo que en cualquier lugar del mundo está presente para la investigación educativa, que es mejorar las prácticas docentes. Por otro lado, si esto pasa, los subsistemas entonces se podrían acercar creando conciencia recíproca unos de los otros, propuestas, como dije recién, de tenor un poco más nacional y dejar de hablar del sesgo terciario, el universitario o el no universitario que a algunos no les gusta por la negación. O sea, este diálogo rompería quizás tal vez este tipo de dicotomías, vamos a llamar. Entonces uno tendría finalmente un sistema de educación, no sé, no quiero decir único, sino de alguna manera un sistema posible, ¿sí? Con las tres funciones básicas que la ley y las leyes nos están diciendo que tienen que tener los dos subsistemas en la formación docente, una formación profesional equiparada y ya no una dar valor a la otra, como es en este momento, que hay un reclamo a ver por jerarquizaciones, eso podría pasar, y por supuesto lo que mejor nos podría pasar es una capacidad de aprendizaje conjunto. Y yo lo voy a anclar a esta capacidad de aprendizaje de la mano del aprendizaje significativo crítico, tal vez, en el mismo sentido que lo habla Marco Antonio Moreira, en este movimiento que este aprendizaje significativo crítico dice de pertenecer a ciertas culturas, pero al mismo tiempo no estar subyugado por ellas, es decir, no crear estas dicotomías de la cultura de los terciarios y la cultura de los universitarios, sino un sistema de educación diverso, pero quizás más entrelazado. Este sería el por qué hay que articular. Ahora, también hay un porqué, porque hay oportunidades en este momento. Por ejemplo, hay fundamentalmente dos que yo veo. Una es del INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente, y otra que viene desde el CUSEN, Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales, que alberga, como dije, mucho de la formación docente en física. Desde el INFOD, en una mesa federal que se hace poquito, en septiembre del 2020, acá la tenemos a Liliana, ¿sí? También está como directora de Educación Superior, que conforma esta mesa federal todos los directores de educación de las provincias. Se plantea una nueva jornada que a mí me parece interesante, que son las terceras jornadas de formación docente, donde el foco lo ponen en la investigación educativa como función del sistema no universitario de nivel superior. Aquí tienen un poquito el anuncio de esta jornada que va a ser en noviembre, donde el mismo Infod dice que va a poner eje en la investigación educativa con la finalidad de generar teoría a través de la recuperación de la investigación. Se van a narrar, sistematizar experiencias en este contexto tan particular, pero la investigación educativa va a jugar un rol aparentemente muy importante, se la jerarquiza en este nivel. No es menor, seguramente también porque es una falencia. Por otra parte, si uno entra en el sistema, en el INFOD, y mira el área de investigación, sorprendentemente o no, el área de investigación del INFOD reclama, vuelve a traer a la mesa la Ley de Educación Nacional, donde habla de incentivar la investigación y, mírenlo, coordinar y articular acciones entre estos subsistemas. O sea, hay una oportunidad desde el INFOD. Por otra parte, el CUSEN hace poco, relativamente hace unos años, termina un informe que se lo acerca al Consejo Interuniversitario Nacional, donde hay un anexo que hace la Comisión de Educación acerca del campo de educación en ciencias exactas y naturales, para que veamos que los reclamos no son solo el nivel no universitario. Hay unas consideraciones finales que hacen donde
dicen que el área de educación en ciencias exactas y naturales que integra a los profesores de física ya tiene masa crítica, está nucleados en grupos de investigación, un poco lo que dije yo antes de la cultura. Entonces, ¿qué le reclama? La posibilidad de formar parte de los sistemas de evaluación, para ser reconocidos, para tener y poder solicitar subsidios, becas y demás cosas de proyectos de investigación que pueda seguir haciendo avanzar el área. Bueno, entonces, seguramente desde este área también hay una oportunidad para poder dialogar. La pregunta ahora es cómo. Y en esto quiero un poco pedirles un poco disculpas si hay imprecisiones, porque es un tema en el cual me parece que yo quiero focalizar la cosa, va por el lado del paradigma un poco crítico, como hablaba Liliana, pero la idea es cómo ensayar nuevos mapeos entre estas dos comunidades, subsistemas, porque lo que ha pasado que en todos estos años lo que hemos intentado, esta forma de mapear, no nos ha hecho articular demasiado, tal vez. Esto es una suposición e hipótesis mía. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer estos mapeos para conocer más con quiénes y dialogar? Bueno, acá yo me meto un poco en un pensamiento de dos franceses que son del siglo pasado, pero se ha puesto un poco vigente con esto del paradigma crítico, que son Deleuze y Guattari. Escribieron un texto famoso, se llamó 1000 mesetas, y toman así la metáfora del rizoma de biológico como para intentar un nuevo pensamiento que particularmente yo lo voy a tratar de llevar para la articulación entre los subsistemas. Ellos hablan de que esta forma de pensar es como un modelo epistemológico, una imagen de pensamiento, particularmente yo voy a decir que para articular, y ponen muchas cosas acerca de lo que uno se podría imaginar ahí. Por ejemplo, hablan de que el rizoma no empieza ni acaba, siempre está ahí en el medio. Lo importante es la conjunción, es esta cosa y esta y esta. Y la idea no es partir desde acá y llegar hasta allá, sino más bien partir desde lo que está presentado, partir por ahí, entrar y salir, y no empezar ni acabar como trayendo nuevamente al rizoma botánico que crece indefinidamente. En este sentido, ellos plantean unos cuantos principios, 6, voy a tratar de ser rápido, pero quería un poco fundamentar. Hablan el de principio de conexión y heterogeneidad, en el sentido que un rizoma puede ser conectado y debe ser conectado en cualquier parte. No reconoce una jerarquía u organización de poder u organización arbórea, digamos así. En este sentido, como el rizoma botánico, podemos tener brotes, ejes y raíces que uno puede ver o puede no ver y pueden estar o no conectados entre sí. El tercer principio habla de la multiplicidad, es decir, más que hablar de puntos y estados en los cuales hay cosas, un rizoma, un pensamiento rizomático se compone más bien de líneas y que marcan trayectorias y trayectos, un ir hacia o desde, no importa, porque no es partir desde hacia, sino es en el medio conglomerado de líneas, y también, como ellos dicen, líneas de fuga. Por lo tanto, el afuera no estaría tanto constituido por un origen o una estructura arbórea, sino más bien desde el lado de la complejidad por todo ese conglomerado de líneas, como esta imagen de un libro que podemos tener una cuadrícula y hay una línea que escapa hacia otro lugar, no necesariamente conectable. Por otro lado, ponen el principio de la ruptura asignificante, que esto tiene que ver con que siempre de alguna manera en los otros paradigmas el significado tiene una cuestión muy importante y no debe de dejar por qué tenerla, sino que no hay que hacer tanta hincapié en esta cosa, sino que estos rizomas pueden ser rotos, recomenzados en cualquier otra parte, no necesariamente tiene que ser todo y dar continuidad. En este sentido, da la imagen de los hormigueros, que uno podría decir con un pensamiento estructuralista como tenemos muchos, que está todo conectado por detrás, pero puede no ser así, porque puede ser algún hormiguero que esté desechado, otro amalgamado con un árbol y así siguiendo. Y los últimos principios son más operativos, en el sentido de que plantean las cartografías y la calcomanía.
casi como en contraposición. Es decir, van a decir que hacer mapa en este contexto significa una cosa más abierto, conectable, desmontable, dinámico. Es un mapa, es una cartografía más social, digamos así, que una calcomanía en el sentido de estados. Y desde un lugar, digamos así, esta cartografía puede ser tanto un dibujo, como puede ser una acción política, o una acción de articulación, o una mediación, una meditación, lo que fuese. Quizás esta imagen que les quiero mostrar podría ser casi un instituto de investigación, donde hay lugares que se conectan entre sí, claramente, pero hay otros lugares que no, otros que están por hacer, y algunas líneas que van hacia otros lugares y otros rizomas posibles. Entonces, propuestas factibles, una que ya venimos haciendo, tiene mucho que ver con esto, con localizaciones y producciones. Este es un mapa en el cual uno podría localizar dónde están los grupos de investigación y qué tipo de características tienen en este país, por ejemplo. Pero nos diría Deleuze y Guattari que esto es un calco, esto es la descripción de un estado, algo que ya está, se da por hecho y se codifica desde alguna forma. Ahora bien, uno podría ensayar otra heurística, y esa es la que me gustaría proponer para esta articulación y las oportunidades, que quizás tiene que ver con cartografías más participativas, un estudio más de tipo mapa rizomático, colaborativo, en el sentido de que más presentar una situación y una serie de ligazones o no, ¿sí?, más que estados, por así decir, identificar componentes, crear y ver los territorios nuevos que existen. En este sentido, elaborar algún estudio como este, donde, si bien pueden persistir los puntos y sería deseable, porque es lo que sabemos, también existan estas líneas de conexión que pueden conectarse entre sí como pueden no, por ejemplo. Entonces, un estudio de este tipo nos podría conducir, en mi apreciación, hacia una mejor forma de entender cómo y con quién articular. Entonces, concluyendo ya y todo lo dicho, que fue nada más ni nada menos que para decirle que desde mi experiencia estoy convencido que las condiciones para articular están dadas, gente. Esto es lo que yo creo, por lo que de alguna manera hablé y por lo que he visto en los dos subsistemas, justo más por estos contextos de crisis que atravesamos. Otra cosa que es importante, hay nuevas generaciones en ambos subsistemas, con fuerza y para creatividad para seguir y encarar este tipo de búsquedas que a lo mejor a los más estructurados nos parecen un poco disímiles, pero a las nuevas generaciones les suenan más similares, más amigables. Entonces yo creo que hay que ampliar la mirada con aportes justamente como el que hizo Liliana, la investigación educativa, una cosa más general, dejarse un poco permear por estas historias y no tenerles temor en este sentido, y así sería bastante posible amalgamar la física con su didáctica. Por así decir, y termino, Marcelo, una mirada más rizomática podría decirnos cómo y con quién encontrarnos, y quizás partiendo del medio de, y no desde y hacia una y otra cultura. Bueno, muchas gracias. Con esto termino la conferencia y espero no haberme excedido demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Liliana, también. Liliana, te invitamos a sumarte nuevamente. En este momento, bueno, como ya muchos de los que están en la sala seguramente saben, vamos a abrir un pequeño espacio, un tiempo, digo, un pequeño lapso de tiempo para que ustedes puedan formular o seguir formulando algunas preguntas para que el equipo ahí de asistentes académicos, David y Nicolás, puedan terminar de sintetizar y producir las preguntas. Ya tenemos algunas, así que vamos a empezar con esas preguntas. Digo, en principio, como síntesis, yo creo que fue muy interesante el complemento entre las dos intervenciones, ¿no? Comentábamos un poco
ayer en nuestras reuniones de prueba, de qué manera Liliana iba a plantear este marco general de antecedentes de la investigación educativa, de paradigmas, y Juan Manuel, bueno, tomó a partir de ahí esta descripción más específica de lo que pasa en ambos subsistemas, e incluso llegamos hasta los aspectos más propositivos, digamos, ¿no? Creo que está abierto el panorama como para poder hacer planteos que tienen ya su historia, ¿no? Porque en algún punto venimos hablando de esto desde hace bastante, digo, yo recuerdo los cambios curriculares en la formación docente allá por el 2001, cuando se incluyó, en el caso de la formación docente, en los institutos de formación docente se incluyó una materia en el tercer año que se llamaba investigación educativa / conocimiento, nombre rarísimo, digo, que discutimos mucho. Y a partir de los cambios curriculares que se dieron entre 2009 y 2014, al menos en la provincia de Córdoba, para todos los profesorados de educación secundaria, dejó de estar como un espacio específico y la investigación educativa pasó a ser parte de un abordaje que se articulaba en las prácticas como herramientas metodológicas o paradigmas para mirar las prácticas. Digo, ahí aparece como todo ese campo en el aspecto curricular que me parece que está muy presente en las presentaciones que han hecho ustedes. No sé, Liliana, si estabas queriendo comentar algo sobre esto. Me gustaría hacer un comentario mientras esperamos las preguntas, y es que en aquellos años, cuando en la década, sí, sobre todo después del 2000, cuando empezamos a trabajar más con los cambios curriculares y la incorporación y el debate sobre la investigación en la formación docente, ya apareció fuertemente lo que yo planteaba como discutir si la investigación debía ser parte de la formación docente o no, y cómo eso, bueno, muy bien lo explicó y lo presentó Juan Manuel en sus mapeos, ¿no? Cómo al traernos los planes de estudio o los diseños curriculares iba apareciendo de distintas maneras. Y quería también, digo que esto se refleja claramente en los mapeos, muy interesante la propuesta de Juan porque va mostrando definiciones políticas, definiciones que por detrás sustentan determinadas concepciones acerca de la investigación. Y digo que es muy interesante no solamente el mapeo, sino lo que él identifica como una oportunidad. Coincido plenamente en que tenemos acá oportunidades que tuvimos, que pudimos aprovecharlas y que las seguimos sosteniendo. Lástima, claro, las interrupciones que tuvimos, por ejemplo, en el área de investigación de IFOD, esos años últimos que no se sostuvo la misma línea, y entonces hubo interrupciones y se fueron debilitando los grupos de investigación que se habían empezado a conformar. Entonces, los avatares que tenemos siempre, a pesar de los avatares que tenemos siempre, en todas las comunidades educativas vamos encontrando formas de afrontarlos. Y hoy, más aún, con esta crisis que tenemos por delante de la pandemia, que nos ha llevado a estos espacios. Hay algo de la actividad educativa que apuesta a la utopía y que ahí está presente. Entonces, en la investigación también aparece eso, ¿no? Los acuerdos, ese mapeo que presentás de relaciones, cómo constituir esos grupos, resulta muy, muy interesante para poder, a su vez, generar políticas que lo estimulen y que le den continuidad. Creo que ahí hay una decisión política que cada jurisdicción y desde la nación se podría sostener, y nosotros como comunidades educativas deberemos exigir y plantear, porque se necesita mucho de esa continuidad en las definiciones. Bueno, cosas que uno va pensando en estos diálogos. Perfecto. Bueno, ya tenemos algunas preguntas, varias preguntas como para poder conversar sobre estas cuestiones. Me dejan, voy cambiando al documento de las preguntas y las planteo. Bueno, primera pregunta. ¿Ustedes deciden cómo las responden o entablamos ahí un diálogo para responder? La pregunta dice: la investigación requiere tiempo de trabajo rentado específicamente. Hasta ahí afirmación. Y ahora dice: ¿has analizado cómo está en nuestro país la diferencia en el sostenimiento de las investigaciones en uno y otro subsistema superior, universitario o no universitario, a través de cargos
o al menos en un número adecuado de horas cátedras asignadas? Primera pregunta. La segunda, que forma parte de la misma, es, ¿consideras que esto no tiene que ver con la posibilidad de consolidación de la investigación en educación? ¿Cómo afectaría a la posibilidad de establecer vínculos o redes entre ambos subsistemas? Si me permitís, Juan Manuel, quiero traer acá una respuesta desde lo que conocemos de nuestra provincia. En Córdoba, cuando se creó el área de investigación, cuando se creó el Infod, y desde el Infod, el área de investigación en cada una de las direcciones, se creó en la Dirección General de Educación Superior un área de investigación, conformada por distintos profesionales. En aquella oportunidad yo participé. Fueron proyectos muy interesantes que hicimos y que la provincia decidió pagar horas a los profesores que a través de la presentación del proyecto. Entonces, ahí había una decisión política de sostener la investigación con horas rentadas, como corresponde, ¿no? No es fácil, porque siempre aparece, incluso en los propios institutos, ciertas percepciones de que no es justo que alguien cobre por investigar cuando los otros están dando clase. Hay también algo que tenemos que desarmar en términos de representación cultural acerca de si la investigación es tarea docente o no es tarea docente. Pero posteriormente siempre es un tema difícil, porque tampoco es que nos resulta fácil conseguir recursos para sostener el pago de horas en la tarea de investigación. Y en las reuniones nacionales lo que advertimos es que hay muchas diferencias provinciales. Hay provincias que nunca llegaron a constituir un área, porque no encontraron recursos propios para la investigación. Y hay otras provincias que han tenido avatares muy atados a las definiciones de las políticas ministeriales. Pero claro que eso también forma parte del sostenimiento, sin ninguna duda. Y es muy difícil de lograr, y una vez que uno los logra, los tiene que defender a capa y espada, que no se pierdan. Porque son horas, es muy difícil encontrar acuerdos políticos para solventar, para pagar cargos en la investigación en los institutos de nivel superior, porque remontamos nuevamente este debate acerca de las funciones, los distintos ámbitos, a quién le corresponde, a quién no le corresponde, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que pelear políticamente para obtener si no, no lo podemos dar continuidad. Bueno, yo como para avalar todo lo que dice Liliana, que lo he visto, también desde Chubut, yo hace 8 años que me desempeñé, este año terminé, como referente jurisdiccional de investigación, o sea, de todos los institutos de la provincia de Chubut, y lo que dice la pregunta es totalmente claro, y lo que dice Liliana también, las luchas son importantes. Siempre la investigación, al cambiar el eje justamente en los diseños, se echa mano de horas de investigación para cualquier otra cosa, entonces es difícil. Y por supuesto, creo que, como el que preguntó, es un lugar clave el tema de tener horas a disposición. Pero particularmente la provincia de Chubut es una provincia que se maneja no por cargos, sino por horas. Y quiero decir, digamos, docentes, ¿no? Pero quiero decir que esta no es la única realidad. En el país también es muy diverso. Hay otras provincias, por ejemplo Río Negro, que se maneja por cargos, igual que la universidad, en el instituto, en los no universitarios. Entonces, ahí podríamos decir, no está ese problema de las horas, porque tienen horas para hacer investigación. Y sin embargo, también se nota que no hay una cultura, o sea que hay pros y contras con esto. Yo considero que, por supuesto, el establecimiento o el reconocimiento de la tarea de investigación dentro de la formación docente como función es extremadamente importante, por la cual tenemos que seguir luchando, y me parece más todavía que la amalgama entre los subsistemas nos va a permitir hacer eso, dado que desde un lado no se tiene ese problema, por lo tanto se puede pensar con un poquito más claridad hacia el otro lado. Entonces, lo único que quiero decir con esto, y para terminar, es que el hecho de proveer cargos no es la asociación directa, necesariamente.
es claro un catalizador importantísimo. Pero si uno se fija en los institutos, a pesar de todas estas dificultades, la función de investigación se ha mantenido. Así que es una muy buena oportunidad para seguir adelante con esto, y mucho más si el otro subsistema se pone a la par en este tipo de lucha. Eso quería decir. Sí, si me permiten agregar un punto, porque ahí en algún momento, en esa línea de trabajo que traía Liliana, nos encontramos trabajando juntos en el área de investigación de la Dirección de Educación Superior. Llevamos adelante un proyecto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que fue muy interesante porque además nos permitió mirar uno de esos puntos rizomáticos del que hablabas, Juan Manuel, porque a partir de una iniciativa, digamos, de un convenio entre una universidad y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, encontramos con que existía previamente una red de prácticas de investigación entre los institutos de una región particular de la provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y la verdad que fue muy interesante porque evaluamos cuáles eran los antecedentes de esas relaciones y las posibilidades de dar continuidad, y a partir de allí surgió un proyecto específico del Ministerio de Educación que dispuso de horas, cátedras, para investigadores del lado de los institutos, y la universidad hizo lo propio para investigadores del lado de la universidad, y conformamos equipos que le llamamos mixtos e integrados, ¿no, Liliana? Así es, proyectos mixtos e integrados. Que fue muy interesante en términos de articulación entre los subsistemas, ¿no? Pero bueno, el problema sigue siendo la continuidad, ¿no? El hecho de que esos equipos... Ahora estamos trabajando para ver si logramos firmar, para ver si sale antes de fin de año una nueva convocatoria. Estamos trabajando en eso y retomando las charlas con la Universidad de Río Cuarto. De hecho, ese ejemplo que acabas de anunciar, Marcelo y Liliana, se puso en la mesa de debate de los referentes jurisdiccionales de todo el país. Entonces, en ese sentido, por eso digo, esta cuestión más bien así rizomática es progresiva, porque de alguna manera se tomó en las jurisdicciones esas cosas y empezaron a hacer funcionar lo que la ley dice. Vamos a hacer convenios de manera tal de que uno rescate las cosas y se apoyen mutuamente. O sea que eso es lo que yo intentaba decir también, sí. Bueno, paso a la siguiente pregunta, si les parece. Parece ser específicamente para Liliana, porque dice Liliana 2 puntos. ¿Cuáles serían para vos algunos de los obstáculos, problemáticas más representativas que dan lugar a esto que denominás preocupaciones persistentes en la investigación educativa? Sería como, me parece que se complementa mucho con algunas de las apreciaciones y las descripciones que nos trajo Juan Manuel, porque por un lado tenemos como problemáticas centrales estas cuestiones normativas, resoluciones que van regulando los dos sistemas, y por otro lado también tenemos oportunidades. Desde Infot se está insistiendo mucho, yo he participado en un par de mesas donde además se ha invitado a las universidades. O sea, claramente tenemos ahí un tema, un desafío que es la articulación entre los dos subsistemas, o si queremos, entre los dos circuitos del nivel superior, para que la investigación educativa sea un eje de articulación entre ambos. Pero dicho así, es un desafío que no, digamos, me faltaría agregar cuáles son las problemáticas. Bueno, recién hablaba Juan Manuel de culturas de investigación, estructuras organizativas, las instituciones, los institutos, la forma de organización de cada una de las instituciones. También tiene que ver con lo que yo mencionaba antes respecto de la incorporación de la formación para la investigación. ¿Qué lugar se le da a la investigación a la formación para la investigación, y qué forma de articulación aparece esa formación junto con la del oficio de enseñar? Y muchas más, podemos hablar de muchas más. Si miramos el país, también tenemos problemáticas vinculadas con determinadas regiones, donde determinadas temáticas y determinados espacios de profesionalización no están a mano,
no están tan a mano de lo que pueden estar en otros lugares, ¿no? Entonces también esas diferencias regionales son un obstáculo. Hoy lo que estamos viviendo con la virtualidad, con esta experiencia remota, es increíble, porque por un lado tenemos un montón de problemáticas, adversidades, y por otro nos encontramos con que estos espacios nos acercan a lugares muy distantes. Nosotros hemos tenido conversatorios, encuentros con especialistas sobre distintas temáticas y participaron los profesores y los estudiantes de los institutos de toda la provincia, cosa que en la presencialidad nos exigiría una casi imposible, porque los viajes, las distancias, todo eso. Entonces, también creo que esta circunstancia que estamos viviendo nos va a permitir valorizar los aportes de la tecnología e incorporarlos para poder atenuar algunas de las distancias regionales que muchas veces era un obstáculo para el encuentro, para la construcción colectiva de investigación. Y bueno, seguramente tenemos muchas más para identificar a lo largo del trabajo, ¿no? Pero bueno, algo que puedo acercar a la respuesta por ahora. Tengo una pregunta ahí específica para Juan Manuel. Dice, si bien existen condiciones de articulación, ¿qué problemáticas concretas serían las que dificultarían el intercambio entre las comunidades de investigación educativa de los institutos superiores de formación docente y la universidad? A ver, perdóname Marcelo, no te escuché muy bien, ¿me repetís un segundito? Si bien existen condiciones de articulación, ¿qué problemáticas concretas serían las que dificultarían el intercambio entre las comunidades de investigación de los institutos de formación docente y las universidades? Bueno, justamente, a ver, uno podría decir en una respuesta muy rápida, ¿sí?, que las dificultades principales y con lo que uno se va a topar en esa, por así decir, principio de articulación, es que los institutos no van a decir a la universidad, pero ustedes tienen cargos para hacer esa cosa, ustedes tienen dedicación exclusiva, y nosotros solo tenemos horas encima que bajan y suben cada año, dependiendo qué se cierra, qué se hable, ustedes tienen carreras estables, nosotros no. Podríamos entrar en una discusión infinita respecto de ese tema como dificultad, ¿está bien? Pero ahora, si uno lo piensa rizomáticamente, en esto que yo quería un poco mostrar, no nos estamos viendo, a ver si nos estamos viendo desde una estructura de afuera. Vos tenés cargos, yo no tengo cargos. Y estamos peleando por una estructura de afuera y no lo que hace a la cultura de investigación y la pasión y lo que me lleva a investigar a pesar de que yo no tengo plata para hacerlo. O sea, no soy un iluso, no sé si me entienden, es un obstáculo. Pero tal vez si empezamos a tejer la conversación desde otro lugar, desde el lugar de que sí ambos tenemos esa, digamos así, interés por mejorar las prácticas y demás, tal vez surjan los pedidos políticos desde otro lugar con más fuerza que el que la simple separatidad que tenemos de entrada. O sea, yo creo que ahí hay una dificultad muy grande de los dos subsistemas, ¿sí? El tiempo que se tiene disponible y el financiamiento. Y por otra parte, perdón, Lili, ya te dejo, la puesta en valor de la producción que hace cada uno, ¿no? Uno y otro, ¿ves? Entonces, eso es otra cosa concreta, pero la verdad es que deberíamos mirarnos desde lo que hay, y desde ahí empezar el diálogo, de ahí esa era mi propuesta. Justamente, eso es lo que yo quería agregar, que además tendríamos que encontrar formas de aproximación de las producciones individuales. Tenemos muchísimos docentes, tanto en la universidad como en los institutos, que hacen sus trabajos de posgrado con investigación. ¿Dónde está eso? ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo construir bancos y socializar toda esa investigación? Que muchas veces queda perdida o solo en el tribunal. ¿Y cuántas tesis hemos evaluado? Seguramente, Juan Manuel, a vos también te pasó. ¿Cuántas Tal tesis cual. riquísimas hemos evaluado de investigaciones hechas por docentes en su carrera de posgrado y que sentimos que se pierden, ¿no? Y que no vuelven al campo y a otros destinatarios.
Bueno, hay una pregunta aquí, voy a tratar de sintetizar para que logremos dar respuesta. Hay una pregunta que refiere a estas cuestiones de dónde se debería construir esas redes o rizomas, y creo que un poco Juan Manuel recién, cuando hablaba de, bueno, hay cuestiones que puedan ser estructurales, ¿no? Pero uno no puede como quedar esperando esas cuestiones estructurales, sino partir de las relaciones que ya existen, de lo que hay, de conocer lo que hay, y probablemente también a partir de ahí se muevan en ambos sentidos, ¿no? No es ni las hacemos nosotros o las hace una ley, porque de hecho la ley está, o la hace una política en particular, ¿no? Son como dimensiones distintas que en algún punto deberían converger o ir convergiendo, pero en una especie de relación dialógica, ¿no? Sería como, porque digo, han habido ejemplos en las provincias donde se instituye el cargo, y a los pocos años ese cargo es transformado en otra cosa porque nunca se utilizó para hacer investigación. Y ese argumento utilizan otras jurisdicciones para decir, acá no creamos cargos porque eso no garantiza la actividad de investigación de los institutos. Y es como un ida y vuelta que sería necesario entrarle por algún lado, y parece que la propuesta de Juan Manuel viene a propósito de eso. Yo paso ahí a una que me parece que sí aborda una cuestión nueva. Dice, Juan y Liliana quería saber si en sus trabajos tienen en cuenta la conformación de cátedras unipersonales en los institutos de formación docente. ¿Cómo creen? Perdón, a ver, hay un problema de redacción, me parece. Quería saber si en su trabajo tiene en cuenta la conformación de cátedras unipersonales en los institutos de formación docente. ¿Cómo cree que incide en el docente que se inicia como investigador en el sistema no universitario? Hay un problema ahí como de redacción, pero creo interpretar que se refieren al tema de las cátedras, equipos de cátedras o cátedras donde el docente trabaja en forma individual, y cómo esa forma de trabajo docente puede influir en cierto abordaje para pensar la investigación y la práctica, ¿no? Sí, creo que entendí por dónde va, y de hecho lo transitamos un buen tiempo. Ahora, gracias, mi respuesta vendría en este sentido. De la mano de este acercamiento de los diseños curriculares que yo les mostré, o traté de mostrarles por algún lado, en los institutos universitarios, las pocas o los pocos espacios curriculares que se dedican a investigación son ya no unipersonales, son parejas pedagógicas, así se les llama en general, donde, por ejemplo, te voy a nombrar un caso particular para no hablar en el aire. Investigación en enseñanza de la física. Particularmente en ese espacio curricular hay un docente de formación general que viene del lado de educación, y por ejemplo podría estar yo, que soy un profesor en enseñanza de la física. De hecho, estoy en una de esas unidades curriculares. Entonces, esto es bastante nuevo en los institutos de formación docente, porque se aparta de la escolarización más ligada a la secundaria, digamos, a un tal profesor, cierra la puerta y se acabó todo. Y así como hace lo que quiere, está en eterna soledad. Entonces, creo que esta condición se está acomodando, que es factible, no sería un obstáculo, sería casi una oportunidad, de nuevo, para empezar a tejer, porque eso sí acuerda bastante bien con lo que pasa en las universidades, donde la cátedra mínima, vos bien sabés, es un profesor y por lo menos un auxiliar. Entonces, en ese sentido me parece que es más un acercamiento que un alejamiento desde ese lugar. Bueno, con esta pregunta cerramos esta sesión de preguntas y respuestas de la conferencia. Han habido otras, quedan otras. De todas formas, queda abierta la invitación para quienes quieran seguir planteando preguntas. Ahí vamos a organizar con Juan Manuel y Liliana el modo en el que sus presentaciones van a abrir un hilo de discusión sobre esta cuestión en el foro de conferencias, y allí vale una aclaración. Ese foro va a seguir abierto hasta el 20 de octubre, o sea, unos 10 días más, y otra aclaración es que a pesar de que ese foro cierre el 20 de octubre, el aula virtual como espacio va a quedar abierta unos meses más, probablemente hasta fin de año, de modo tal que quien quiera acceder a los materiales o volver sobre los intercambios que así han quedado registrados, van a poder hacerlos, ¿no?
Otro pequeño anuncio es sobre el número extra de la revista donde se publicarán los trabajos aceptados para ser publicados en forma completa. Estaría lista a fines de octubre o principio de noviembre, y quienes estén registrados como usuarios en el sitio de la revista recibirán un mensaje de correo electrónico en forma automática, y quienes no pueden registrarse allí. Último, sobre estas cuestiones, certificados. ¿Sí? A partir de la semana que viene ya van a recibir los certificados por correo electrónico, pero antes, en este intervalo, les vamos a pedir a todos los participantes que respondan un breve cuestionario que se encuentra en una pestaña específica nueva que se abrió hoy en el aula virtual, un pequeño cuestionario que nos permita evaluar de qué manera, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, han vivido y han visto esta organización de este CIEF digital, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los avisos. Por mi parte, bueno, agradecerle tanto a Juan Manuel como Liliana el trabajo que se han tomado para compartir todas estas cuestiones en este espacio de esta última conferencia del CIEF 15. La verdad que, bueno, en nombre del comité organizador, porque me toca este lugar, les agradezco muchísimo. Digo, han, creo, dejado planteado y abierto la discusión, y como para poder dar alguna continuidad en el foro. Al contrario, No, gracias a ustedes. Ha sido un hermoso encuentro, un hermoso espacio. Gracias a ustedes. La verdad que sí, y por invitarnos a ambos, y con Liliana, que no tengo el gusto de conocerla personalmente, la verdad que tuvimos un buen acoplamiento, y la verdad, un tema Ahora ya apasionante. está el vínculo, seguiremos trabajando y encontrándonos en la pantalla. Exactamente. Bueno, Tal cual. buenísimo. También Muchas agradecer a todos los participantes e invitarlos, porque ahora, inmediatamente cerrando esta conferencia, vamos a desarrollar un pequeño acto de cierre de este CIEF 15. Por lo tanto, bueno, le invitaba a subir acá a la mesa a Laura, que ya prendió su cámara, y con